Saludos, espero ya estar en vivo. Primero que todo quiero agradecerle a Juan Enrique Rodríguez por haberme invitado a estas lecturas en red para enredarse alrededor de fin de año y bueno, volver a una arista mía que normalmente permanece más obviada por mí mismo, por estar dedicado a la crítica normalmente. Y bueno, nada, aunque muchos amigos dicen que en mi crítica hay literatura y que hay un elemento así todo el tiempo. Entonces, bueno, quería comenzar a leer. Quería leer un grupo de mini cuentos que fueron publicados en 2009 por la editorial Mecenas de Cienfuegos, de donde soy, bajo el título El tirano de Siracusa, una alegoría que cuenta con la figura histórica de Dionisio de Siracusa, el famoso tirano, el famoso gobernante de la espada de Damocles. Y nada, las máscaras, en gran medida por mi afición a ellas, voy a estar usando varias durante la lectura y también un poco para que no miren el reguero de mi abigarrado cuarto que estoy aquí transmitiendo en vivo. Entonces, bueno, el número 1 del libro Tirano de Siracusa, 2009, sobre el Mecenas de Cienfuegos, ilustrado profusamente por Andes, un humorista gráfico de Cienfuegos. 1. Ese día todos los estandartes se negaron a ondear. Ordenó al viento que soplara. 2. ¿Alguna objeción? Preguntó. Votemos. El ágora, con los brazos amputados limpiamente, intentó mugir con los fragmentos de lenguas que no tocó la pinza al rojo vivo. Aprobada mi propuesta. Se levanta la sesión. 3. Antes que yo, no existía la humanidad, declaró con aire adánico cuando le confirmaron la muerte de la última persona de Siracusa que lo aventajaba en edad. Vamos con el 5, tampoco los voy a leer todo, una selección, hay algunos que son mucho más disfrutables, mucho más comprensibles si son directamente leídos en la página impresa. 5 es este. Todos en Siracusa estuvieron registrados como sospechosos. Entonces ordenó la apertura de su propio expediente. Luego ejecutó al jefe de la policía secreta por cuestionar su integridad. El 6. Reunió a todos los matemáticos de Siracusa y les prohibió, bajo pena de muerte, la propagación entre el pueblo del significado de los signos más, por e igual. Mandó glorificar en todas las aldeas, escuelas y templos la nobleza de los signos menos y entre como claves de poder. Y aquí está básicamente la ilustración que Andes concibió para este cuento, que la grafica perfectamente. 7. Para ejercitar sus fuerzas represivas, encabezaba de vez en cuando conspiraciones para derrocarse. 8. Majestad, los invasores fueron rechazados por nuestros valientes ejércitos. Luego de 3 días de batalla sin cuartel, informó el general, apenas entró en el jardín real. Gloria a Siracusa, la inexpugnable, declaró el rey apenas sacó la cabeza de la tierra. 9. Los hombres fueron reunidos en los amplios patios de palacio. Durante 3 días, 100 verdugos eunucos les contaron los testículos con espadas bien afiladas. Los que pudieron regresaron adoloridos a sus casas, que les esperaban vacías, pues sus fértiles esposas formaban ya larga fila ante la recámara real. Cuando terminó, declaró a sus también capados ministros y nobles: ahora sí soy el genuino padre de la patria. 10. Oyó que el emperador Calígula asaltó el océano para ganarle el trono a Neptuno. Contrató los servicios del inventor Dédalo y ajustó alas en las espaldas de 3 escuadrones de su guardia élite. Los lanzó rectos hacia el sol para derrocar al dios Apolo y luego secarle los mares a Calígula. 11. Los 30 atletas de Siracusa fueron derrotados en la Olimpiada, pero los recibieron entre vítores y aplausos, muy bien ensayados por todo el pueblo. Al puerto llegó la delegación real. Los heraldos impusieron silencio. El rey hablaría allí mismo. Estos gloriosos titanes dieron por Siracusa todas sus fuerzas y sus corazones, dijo alzando los brazos al cielo. Equiparados a los héroes de las leyendas, sus hazañas terminaron tristemente. ¿Acaso Jasón no perdió su descendencia por mano de Medea y Edipo se privó de la vista tras conocer de sus procederes parricidas e incestuosos? Y el más grande de todos, el semidios Heracles, no mató a sus hijos y a Megara para luego morir por los celos de Deyanira. ¿No escogió Aquiles el Mirmidón la fama trágica antes que la supervivencia desconocida? Solo el fracaso es digna corona para la frente de estos esforzados hijos de Siracusa. Lloremos con alegría su épica derrota
y otorguémosles entre festejos la inmortalidad. Gritó, arrancando trozos de su túnica. A una nota del cuerno de bronce, 30 soldados avanzaron, y de un tajo decapitaron al unísono a todos los atletas. A ese día se le dedicaron 2 rollos completos en las crónicas reales. 12. Y este cuento está mucho más conectado con la famosa anécdota de la espada de Damocles, casi inevitable. El tembloroso embajador se levantó del trono sobre el que pendía la espada, sostenida del techo por una delgada crin. Ahora sabes cuán difícil es lidiar con el poder absoluto, le dijo el tirano. Nunca más pienses que es puro gozo. Mientras Siracusa dormía, iba cada noche hasta el trono y de pie sobre el asiento adicionaba varias hébaras a la crin y mellaba concienzudamente la hoja. 13. Pues el pueblo de Siracusa sabrá conquistar un futuro brillante. El ejemplo del pueblo de Siracusa será citado con letras de oro en todos los tratados de historia a través de los siglos. Alabados sean los dioses, alabado sea el pueblo de Siracusa. Así terminó su discurso entre la gran multitud, arreada desde todos los confines del imperio. Cayó, agotado por la emoción. Un ensordecedor coro de balidos se alzó desde la masa. 14. Que muere el tirano, viva libre determinación, basta de abusos, poder para el pueblo. Gritaba entre carcajadas, a voz en cuello, en el apogeo de la orgía, saturado de vinos y mujeres. Al otro día, despertó con dolor de cabeza. 16. Todas las mañanas, los estilistas de palacio ascendían por precarias escalas hasta las almenas para retocarle el maquillaje a las cabezas empaladas de los últimos ledes opositores. 17. Soñó esa noche que era aún el joven príncipe de Siracusa y que sus padres lo enviaban a conocer Atenas. Durante su estancia se maravilló con las virtudes de la democracia. Una vez esgrimido el cetro real, disolvió la monarquía hereditaria y dejó a la elección pública la conformación de un ágora. Instituyó el voto femenino y se marchó para unirse a los discípulos de Platón. Despertó empapado en sudor y orina. 18. Esta está un poco inspirada en El gran dictador de Charles Chaplin, la película de 1940. Era la 10ª vez que llamaba con premura al escriba real. Comenzó a dictar otro bando oficial lleno de metáforas y subterfugios. Terminó 1 hora después y pidió el largo rollo para disimular que revisaba la fidelidad de la transcripción y así ocultar su analfabetismo. A pesar de esto, le resultó curioso que en el texto se repitieran casi hasta el infinito 4 caracteres. Idem. 19. Oyó que Nerón era el más grande cantor de Roma. Le contaron del gran éxito de sus giras, de su voz capaz de apaciguar revueltas, de sus odas celestiales. Oculto en una túnica de mendicante, viajó a la ciudad eterna. Llegó justo cuando el emperador entonaba una melodía ante el pueblo. Admiró el talento de la guardia pretoriana para lograr que la plebe permaneciera tanto tiempo impasible ante los graznidos de Nerón. Su propia soldadesca necesitaría del asesoramiento de tales héroes. 20. Dejó libres las fronteras y los puertos. Observó a consejeros, generales, ministros, escribas y guardaespaldas apresurarse entre los primeros para alcanzar el otro lado. 21. Decidió rediseñar su pendón. Necesitaba más gloria, más impacto, una combinación de símbolos heráldicos que resumieran su verdadera grandeza de líder universal, señor de hombres, emperador de la obediencia y la tranquilidad. Descartó osos, leones, águilas, tigres, unicornios, quimeras, mantícoras y serpientes bicéfalas. Descartó coronas, laureles, puños cerrados, espadas, lanzas, estrellas y robles. 1 año después, sobre las almenas de palacio, ondeaba un estandarte donde relucían, tejidos con hilo de oro, una hogaza de pan y un circo de gladiadores. 22. Ordenó que fueran traídos a su presencia los 2 líderes rebeldes. En la puerta del salón apareció el jefe de la guerrilla montañesa que se resistía a puñetazos. A la vista del rey, su furia aumentó y entre golpes pronunció las peores ofensas contra el reino. Divertido ante los arrebatos del rebelde, tardó en advertir la entrada del líder de la resistencia urbana, que se dejaba conducir tranquilamente. De apariencia más débil, el segundo conspirador miró hacia el trono y sonrió. Se rió sin parar, cada vez más fuerte, hasta que un golpe de espada lo hizo enmudecer.
23. Dos mujeres presentaron pleito por la maternidad de un niño. El parecido de la criatura con ambas era sorprendente. 2 manos, 2 pies, cabeza con ojos pardos, boca, nariz y oreja, cabellos negros, ombligo, 20 dedos en total. Todo idéntico excepto el pedazo de carne que pendía entre los muslos. Orgulloso de su poder de observación, expulsó a las 2 querellantes por impostoras. El niño fue puesto en custodia hasta hallar su verdadero progenitor. 24. Los nombres de los labriegos rebeldes no aparecían en los archivos de la policía secreta. Antes de la revuelta eran súbditos obedientes y tranquilos. Previo al día del juicio sumario, fueron convocados los mejores poetas de Siracusa para redactar terribles antecedentes criminales a cada prisionero. 25. Hacía tiempo que ningún adversario asomaba por el horizonte. Solo el hambre, la peste y la carestía sembraban el pánico en Siracusa. Un nuevo bando oficial recorrió toda la nación. Nuevas armas escribe el enemigo contra nuestra tierra. Es la guerra bacteriológica. 26. Llegaron a sus manos papeletas injuriosas sobre su persona. Rió mucho con las ocurrencias. Una vez apresados los responsables, fueron nombrados sus más cercanos consejeros. 27. El cadáver del probador de veneno fue trasladado al túmulo funerario con gran pompa. Ocupó el último espacio libre junto a 100 mártires que en menos de una década ofrendaron su vida por la seguridad de la digestión real. 28. Hizo traer en secreto al adivino más venerado en todo el Mediterráneo, descendiente por línea materna del mismo Tiresia. Se sentó a solas frente a él. «¿Después de mí qué?», murmuró tembloroso. El viejo entró en profundo trance. Comenzó a escribir en el suelo nombres desconocidos. Pasó un día entero sin comer ni beber nada, solo trazando nombres: Atila, Gengis Khan, Kublai Khan, Iván el Terrible, Vlad Tepes, Rodrigo Borgia, César Borgia, Enrique VIII, Henry Christoph I, Napoleón, Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, Franco, Trujillo, Pinochet, Mobutu. Detuvo la mano del adivino al alba del segundo día. Sonriente, mandó que lo cubrieran de oro y lo despidió con 3 jornadas de fiesta. 29. Orgulloso, contemplaba extasiado cómo su pequeño primogénito envenenaba metódicamente las golosinas a los príncipes menores para garantizar así un ascenso pacífico al trono de Siracusa. 30. He conquistado más tierras que Alejandro Magno. Proclamó luego modificar el sistema métrico. El estadio siracusano usurpó desde entonces las dimensiones del palmo. 31. A la vista de sus familias encadenadas, los arquitectos del reino se convencieron de su capacidad para erigir la octava maravilla, superior a cualquier pirámide, coloso o mausoleo edificado antes o después. El proyecto aprobado finalmente fue una estatua ecuestre del rey. Las patas delanteras se afianzarían en la costa este y la cola barrería el mar del oeste. Algunas guerras de rapiña engrosaron las huestes de esclavos. La mitad de la población, arrastrada voluntariamente, completó la gran horda de albañiles. 20 años y 10.000 muertos después, el monumento se irguió sobre Siracusa. La lanza conquistadora se perdió entre las nubes, y su punta hizo tropezar a Zeus mientras se escabullía en una nueva correría erótica. Hera lo atrapó infragante y larga fue la tormenta. Una vez restablecida la calma conyugal, el padre de los dioses localizó la causa de su percance y lo destruyó de un pisotón. 32. La agonía le permitió un postrer instante de lucidez. Llamó al escriba real y dictó un bando especial. De cierto, proclamo que cuando cese mi vida, sea condenada a la muerte y al destierro, por haber llegado sin ordenarlo yo. 33. Una larga fila aguardaba para despedirse. Le llegó el turno al chambelán. Lloroso, tomó la diestra del inconsciente monarca y la rozó con sus labios. Cuando levantó la vista, se percató de que había muerto. Una expresión de júbilo casi lo delata. En un santiamén alcanzó la puerta. Pronto corrió la noticia. 10 generales se lanzaron a toda carrera hacia los aposentos de los príncipes y hundieron sus espadas al unísono en el pecho del primogénito con un grito triunfal: «Me proclamo rey de Siracusa». Los reales escoltas soltaron las lanzas y comenzaron a robar las joyas que adornaban frentes, orejas, cuello, muñecas, dedos y tobillos. 5 escribas fueron a quemar los archivos de palacio.
4 ministros y 2 consejeros se degollaron. El chambelán llegó hasta las mazmorras y liberó a todos los rebeldes. Le susurró mientras salían: recuerden este favor. Y 34, que es el último cuento de este volumen. Murió. Largo fue el descenso por los círculos infernales hasta el apartado de los caudillos, justo al lado de los ocupados por papas y oradores. Mientras se hundía en el lodo ardiente, vio pasar al poeta Virgilio, acompañado por un hombre de larga nariz. Entonces hasta aquí esta primera selección de cuentos. Me voy a cambiar de máscara ahora para leer una especie de secuela que tuvo este libro. Una secuela como tal no se conoció como libro. Y bueno, sustituyo la máscara de Guy Fawkes, archiconocida por esta, que está inspirada en la película Onibaba de Kaneto Shindo de 1964, una de las mejores películas japonesas de todos los tiempos. Entonces decía que El tirano de Siracusa tiene una secuela que yo le escribí, que le puse El pueblo de Siracusa. Es casi evidente, casi que tocaba, porque también el pueblo es responsable. Y de hecho el epígrafe que yo usé para el libro era: y si es un déspota quien destronarán, asegúrense primero de destruir el trono que dentro de ustedes le han erigido. Esto es una frase de Khalil Gibran en El Profeta, y un poco funciona de conexión también con el pueblo de Siracusa, ¿no? que también es tan cómplice como el propio Dionisio de Siracusa. Este segundo libro nunca se ha visto como tal, nunca ha tenido la suerte de ser publicado. Está regado, está en isliada.com, creo que está también en el blog La Rosa y la Espina, Reinaldo Cedeño, que muy amablemente me invitó a publicar, igual que Rafael Grillo, que me lo publicó en Isliada, en el sitio Isliada, y que también ha sido responsable de 2 de las antologías en que indistintamente los cuentos esa es mi mamá que está de atrás, que los cuentos del tirano estén antologados, igual que están antologados en otras antologías de Holguín, de La Luz, en una reciente de Letras Cubanas, que ni siquiera la tengo en mis manos, pero bueno, sé que está. Y bueno, Grillo, como decía, me publicó en Isliada y también favoreció que estuviera publicado en esta antología internacional, Los Nuevos Caníbales, historia y antología del microcuento del Caribe hispano, de República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, ¿no? Así que he tenido suerte con esto. Entonces voy a leer algunos de los cuentos del pueblo de Siracusa, que los tengo aquí en la máquina, en documento Word. La máquina está justo debajo del teléfono. Entonces, como epígrafe usé una frase de un gran amigo mío, Jordanis Domínguez Valle, escritor de Bayamo, que ahora vive en Canadá. Y entonces una novela inédita de él que se llama La saga de Yorgo Gente, una frase muy sencilla pero muy evidente, para mí muy buena. Dice: la esclavitud es como la energía, se transforma. Entonces el primer cuento del pueblo dice así: pienso, luego, comenzó a decir el filósofo. La multitud escupió una granizada de piedras sobre él. La frase quedó inconclusa para siempre. 2. Melia fue expulsada de su grupo de amigas. El color del hilo con que se cosió la boca ya no estaba de moda. 3. Cuando el rey Dionisio va a dirigirse al ágora, todos lucen sobre sus rostros las mejores sonrisas. Los ministros y los nobles más acaudalados tratan de estrenar siempre sonrisas de oro puro con dientes de diamante. Los comerciantes, militares y escribas se contentan con las mismas sonrisas de plata y rubíes. Sonrisas desechables de bronce y hojalata son vendidas al populacho justo a la entrada del ágora por buhoneros aprovechados. Los más desposeídos tienen que sonreír con sus verdaderas bocas. 4. La primera gran rebelión comenzó cuando el filósofo Aquilonte demostró cómo, por una misteriosa razón solo revelada a los dioses, todo objeto, fruto o persona, por mucho que ascendiera, caía irremediablemente al suelo. Y me voy a rascar la nariz. 5. El debilucho Eidos llevaba más de una hora arrastrando la pesada piedra de canto. Estaba aún a medio camino hasta el molino de su padre. Paró por tercera vez y no pudo contener el llanto al presentir el castigo que le esperaba por la demora. Pasaba por ahí Airanes, hijo del vecino. Se acercó interrogante al lloroso Eidos y le contó sobre sus cuitas.
No te aflijas más, le dijo. Vamos a cargar la piedra juntos hasta el molino de tu padre. Unidos lograremos. Eido se levantó alarmado de un salto y corrió en busca de alguna patrulla. Airanes había pronunciado una de las palabras prohibidas. Denunciarlo le daría méritos. 6. Justo en la nariz. El jugo de manzana chorreó por los labios, como si el muerto hubiera acabado de merendar la fruta. Mira, Heracles, rió Uras, coreado por el resto de los chiquillos. Tu padre se babió. Heracles chirrió los dientes y cerró un ojo. Colimó el otro cráneo, lanzó la piedra, que se coló limpiamente a través de una de las órbitas recién vaciadas por los cuervos. No tardó en escapar por el cuello cercenado. ¿Qué pasa, Uras?, gritó Heracles. Tu padre se atoró. A los gritos, 3 soldados salieron de atrás del paredón y espantaron a la turba de mocosos que no cesaba de jugar con las cabezas empaladas de los últimos rebeldes. 7. El pueblo entero ovacionó la coronación del rey. El pueblo entero ovacionó el desfile de las escuadras de campesinos y artesanos rebeldes por las calles de Siracusa liberada. El pueblo entero ovacionó el regreso del rey triunfador sobre los rebeldes. El pueblo entero ovacionó el desfile de los cadáveres de las escuadras de campesinos y artesanos rebeldes por las calles de Siracusa recuperadas. El pueblo entero. 8. Los barrenderos ya no tenían fuerzas para quejarse del exceso de trabajo, apilando y botando tantas máscaras cotidianas. 9. Caredes convocó a toda la familia junto a las brasas. La esposa, los padres, los 7 hijos niños y adolescentes lo interrogaban con la mirada. El hombre callaba y no desviaba su atención de la ventana sur. La monotonía de la oscuridad exterior solo era interrumpida por el fuego mortecino de la casa vecina, habitada por Doros y su prole. Esa noche, Doros no se había ido a reunir con el resto de los conspiradores. Los guardias llegaron a la hora convenida y a una señal del jefe entraron al unísono por ventanas, puertas, trampas y agujeros. Apenas un minuto después, salieron triunfantes, arrastrando a Doros y su familia. Iban atados hasta los pelos. El jefe llamó a Caredes. El traidor ha sido capturado y juzgado. Gracias por tu ayuda y fidelidad al gran rey Dionisio, le espetó solemnemente. Tuya es la recompensa, sírvete. Una vez la escuadra giró en retirada, Caredes degolló a Doros y a su descendencia con diestros movimientos. Evitó mirarle a los ojos. Después de varios meses de carestía, su familia al fin dormiría con los estómagos llenos. 10. Libre al fin, suspiró el hombre una vez dentro de la jaula. 11. Cuando le pidieron los ojos, los entregó. Cuando le pidieron las orejas, las entregó. Cuando le pidieron la lengua, las entregó. Cuando le pidieron la risa, hubo que matarlo. 12. Dejaron intactos los últimos libros. Total, no quedaba nadie vivo capaz de leerlo. 13. El barbero abrió un hueco en la cabeza de la mujer. El rey Dionisio es un tirano, gritó dentro de la oquedad y luego la cerró bien. Corrió hasta el anciano y también le horadó el cráneo. El rey Dionisio no sabe leer, gritó y cerró ese otro agujero. Alcanzó al niño y apenas practicó el hueco en su cabeza, gritó: el rey Dionisio se orina en la cama, y volvió a sellarlo. El rey Dionisio es un borracho, el rey Dionisio sufre de insomnio, el rey Dionisio es un asesino, el rey Dionisio tiene miedo al agua, gritó el barbero en cada orificio abierto en las testas de cuantos se le atravesasen en su despavorida carrera. Muchos años después, por sobre las tumbas de todas estas personas en la gran necrópolis de Siracusa, se alzó una fuerte ventolera que parecía ulular. El rey Dionisio es un tirano, el rey Dionisio no sabe leer, el rey Dionisio. 14. El herrero dejó de ser herrero cuando forjó la primera armadura. Luego fue asesino del herrero. El artesano dejó de ser artesano cuando vistió la armadura por primera vez. Luego fue asesino del artesano. El escriba dejó de ser escriba cuando redactó la primera sentencia de muerte. Luego fue asesino del escriba. El artista dejó de ser artista cuando talló la primera imagen rejuvenecida y heroica del rey. Luego fue asesino del arte. El rey dejó de ser rey cuando fue consciente de su poder absoluto. Luego fue asesino del rey. 15. La irrupción de la turba rebelde en el palacio era ya inevitable. Las últimas defensas caían a los pies del mismo trono. Desesperado, el rey Dionisio mandó abrir todas las puertas de la ciudad.
Los revoltosos rebasaron el asombro inicial y dieron media vuelta para alcanzar los muelles, luego el mar. Todos fueron asaeteados por la espalda. Las puertas se cerraron en silencio. 16. El campesino avanzó más allá de las murallas. Murió asfixiado. Olvidó que fuera de Siracusa no hay nada. 17. Todo está muy bien, no podría estar mejor. Voceaban y voceaban los heraldos reales por todos los recovecos de Siracusa. Todos los ciudadanos se detenían un momento, aplaudían y retomaban sus obligaciones cotidianas. Los escribas reales continuaban vendiendo el pergamino al cocinero de palacio para envolver los trozos de carnero que sustraía en la noche para venderlos al posadero, quien los servía escondida a los soldados encubiertos que entraban en su salón para espiar a los escribas reales mientras hacían negocios con el cocinero de palacio. 18. Últimamente, los habitantes de Siracusa caminan interponiendo un dedo entre sus ojos y el sol. No dejan de sonreír. 19. El hijo del campesino partió las tiernas mieses mientras corría, desaforado por la plantación. El campesino lo azotó hasta sacarle sangre. Años después, el campesino decidió rebelarse contra el rey. En medio de la batalla entre rebeldes y los soldados, el hijo militar azotó con su espada al campesino hasta desangrarlo. 20. Justo 9 meses después de zarpar la flota de comerciantes fenicios de los puertos siracusanos, las comadronas no dieron abasto con tantos partos simultáneos de doncellas púberes. 21. La gran multitud siguió a los 13 ascetas hasta el monte. Los soldados avanzaron a distancia prudencial, agazapados. El gran grupo se detuvo bajo el amplio árbol de olivo y los ascetas se aprestaron a dar el sermón del día, alegres por la inusitada concurrencia. Uno de ellos, el autoproclamado Hijo del Hombre, se adelantó. La muchedumbre se lanzó al unísono sobre él a besarlo. Con grandes esfuerzos, los soldados lograron deshacer el caótico tumulto para llegar hasta el profeta y arrestarlo. Pero ya estaba muerto, asfixiado, los carrillos tumefactos. El jefe miró aturdido a los miles de ojos que aguardaban. Solo tenía 30 monedas de plata para compensar la delación. 22. La huelga de hambre de los rebeldes apresados duró hasta la muerte por inanición del último de los cautivos. Las cifras que demostraban cuánto alimento forrado en esos días a las despensas de palacio hicieron sonreír al rey. 23. El pescador capturó una sirena. Iba a matarla, pero la bella monstruosidad entonó un canto tan hermoso que el pescador olvidó el hambre, olvidó la reciente muerte de 2 de sus hijos, olvidó su asistencia esa noche al círculo conspirador, olvidó que era pescador. Desde entonces, todos los habitantes de Siracusa se empeñan en tener sirenas en estanques privados, sean de tosca terracota o de fino mármol. Las alimentan a cambio de su canto ininterrumpido. 24. Cuando su lengua fue extraída por el verdugo, el dolor no dejó razonar al sabio que todo era por su bien. 25. 1. Y los campesinos negados a pagar tributo estaban sobre un monte a un lado, y los recaudadores estaban sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. 2. Salió entonces entre los recaudadores un soldado, el cual se llamaba Gela, de Siracusa, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 3. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. 4. Y se paró y dio voces a los campesinos diciéndoles: escoged de entre nosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, podréis conservar los títulos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros nos pagaréis toda la cosecha. 5. Y un joven pastor tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el soldado. 6. Y metiendo el pastor su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, y la tiró con la honda, y ésta rebotó en la cota del soldado. Y tiró una segunda piedra, y ésta rebotó en el escudo del soldado. Y la tercera piedra rebotó en el casco del soldado. 7. Y el soldado aplastó al joven pastor, y lanzó las 2 piedras restantes a los campesinos que huyeron dejando tras ellos la cosecha de un año. 26. Cuando vio aparecer el batallón de reclutamiento, la madre dijo al vástago:
y tú, escóndete. Es hora que dejes de luchar por un tirano. 27. Giris el carpintero era el que más alto saltaba cuando el rey lanzaba los trozos de carne a las multitudes congregadas. Engordó mucho y finalmente decidió no trabajar más, dedicándose a entrenar sus piernas. 28. Al huir en caótica estampida de los soldados acorazados, nadie reparó en el cadáver, que no tardó en disolverse entre las pisadas y el empedrado. 19. Las tropas de Alejandro Magno irrumpieron en la ciudad. En muchos de los soldados macedonios, borrachos dedicados al saqueo y la masacre de la población indefensa, quedó la extraña sensación de que los siracusanos se arrojaban a besarle los pies, con miradas de agradecimiento infinito. 30. Dos soldados decidieron hacer el amor antes que la guerra. Desertaron y se dedicaron hasta su muerte a la cría de palomas blancas. 31. 3 traidores fueron decapitados. Los gritos y llantos de sus madres, esposas, hijos fueron silenciados inmediatamente por los címbalos, caramillos y flautas de la festividad decretada por el rey. Un mes después, la pequeña rebelión de los picapedreros terminó con la ejecución pública de los prisioneros, seguida por 5 días de orgías báquicas. La masiva cremación de los agricultores sublevados en primavera concluyó con ininterrumpidas libaciones alcohólicas, peleas de gladiadores y banquetes multitudinarios. Durante todo el siguiente año, ninguna mano se levantó contra el poder real, ni una gota de sangre humedeció los patíbulos. Ninguna fiesta alteró la rutina de los habitantes de Siracusa. Decididos a todo, el bando de borrachos masacró a los recaudadores de impuestos y se pasearon ante los soldados, agitando cabezas y miembros del Senado. Fueron atrapados, juzgados y llevados a las picotas. Mientras eran desmembrados, los beodos sonrieron beatíficamente al oír los primeros acordes de la fiesta pública que venía a continuación. 32. Cures el mendigo murió tras frustrados intentos de sacarle algo de sabor al gran cuerno de la abundancia sostenido por la estatua del rey. 33. Actalión se lanzó contra el muro de la ciudadela. Rebotó más rápidamente de lo que se había impulsado, pero logró no caer. El segundo choque dejó flores rojas sobre las piedras y su frente. Amortiguó la caída con las manos y corrió de nuevo, apartando la sangre de sus ojos. 3 embestidas más y sobre el muro había más sangre de Actalión que en sus propias venas. Arrastrándose un tramo, saltando el resto del trayecto, su cabeza atacó el muro con un ruido de cascajos rotos. La masa encefálica derramada le supo agridulce en los labios. Al arremeter por última vez, Actalión murió a mitad de la trayectoria. Su cráneo se desmigajó finalmente. Cuando limpiaron la superficie de la sangre de Actalión, descubrieron la grieta. Esa noche, pocos lograron conciliar el sueño en la ciudadela real. 34. La multitud se desbordó por la calzada. En la aterrorizada huida, los fuertes pisoteaban a los débiles. Quedaban muchos atrás lamiéndose las heridas, como pedazos rotos de la gran hidra humana cegada por el pánico. Cuando llegaron a la costa, nada pudo detenerlos. La hidra se sumergió en silencio, la desesperación atorada en sus gargantas. Los heridos que aún se arrastraban hacia el agua sufrieron por segunda vez el tormento de mirar a la vieja que se acercaba, sosteniendo en alto un bruñido espejo. 35. Férez asistió casi arrastrándose a la agora. Era el segundo atardecer sin probar bocado. Dionisio comenzó su arenga acerca del excelente año de cosechas que los dioses deparaban a Siracusa. El campesino siguió lánguidamente los sutiles senderos que describían las palabras, desde la garganta del monarca hasta confundirse con el algodón de las nubes. Cerca de sus rostros se deslizó la palabra trigo. La capturó entre pulgar e índice. El sabor era casi nulo, pero contundente una vez acomodada en el estómago. Férez se dedicó a cazar más palabras: cebada, millo, manzana, pera, ganado, leche, pan, vino. De vuelta en la choza, las doró al fuego mortecino del hogar e invitó a todos al festín. Al amanecer, Dionisio despertó sobresaltado por la multitud enardecida que solicitaba otra comparecencia en el ágora. 36. El mar decidió entrar en el pequeño bote de pesca con ínfulas de galera. El pescador, improvisado marinero, le dio la bienvenida. Miró hacia su familia, apilada en la popa. Todo va a estar bien, les dijo. A lo lejos apenas se divisaban ya las luces de Siracusa. 37.
la muerte de Dionisio fue celebrada en Siracusa con 3 días de libertad total. Al cuarto amanecer, el pueblo aún permanecía mirándose a los ojos. Y 38, que sería el final del pueblo de Siracusa. Libertad, exclamaron los nuevos líderes. Al pueblo reunido bajo las almenas del palacio llegó libertinaje. Igualdad, prorrumpieron luego de las alturas. El pueblo escuchó igualitarismo. Fraternidad, clamaron emocionados alzando los brazos. Entre el pueblo se extendió con regocijo el grito de favoritismo. Y bueno, básicamente estos son los 2 libros. Ya he estado prácticamente 35 minutos leyendo los minicuentos. Voy a cambiarme la máscara ahora. Esta es un poquito más latinoamericana y más cómoda en ese sentido. Estos dos libros yo los uní en un proyecto que se llama Siracusa, donde dialogan, donde se misturan, donde se mezclan los 2 relatos. Algún amigo me dijo que podía considerarse ambos por separado, incluso una cuentinovela que iría desde las autonomías de cada cuento a la vez estableciendo una trama. Y bueno, a la larga yo se la he tratado de mantener. Ambas terminan con la muerte del tirano, ambas comienzan, bueno, a mitad del reinado, del apogeo, y van narrando una serie de anécdotas. Yo invitaría a Jorgito, Enrique Rodríguez Camejo, que me dice que él también él puede intervenir durante el video, a que nada, me acompañe para acá, porque tampoco tengo tanta literatura para leer, al menos esa es la que me interesa compartir, y bueno, tampoco apabullar y un poco conversar. Así que, Jorgito, si me estás oyendo, me dijiste que ibas a estar bien atento para acá. Nada, te sumes a la transmisión. Yo no sé cómo hacerlo, imagino que tú lo podrás hacer sin yo hacerlo. Y nada, podremos conversar como siempre hemos conversado desde hace 10 años, que cada vez que nos empatamos, cada vez más raramente que nos vemos, pero bueno, siempre somos amigos, siempre nos damos abrazos de paz y memoria. Así que si quieres intervenir, aquí estoy. No sé, no te veo, no veo nada, pero bueno, imagino que estés ahí pendiente, así que tú me dices. Este libro, un poco conversar de estos libros, también ir llenando espacio en esto, El tirano de Siracusa. Una característica es que básicamente El tirano lo escribí en reuniones. En reuniones cuando era presidente del HS en Cienfuegos, la Asociación Hermanos ahí fue donde me conocí con Jorgito. Y entonces, nada, había que pasar las reuniones, de unas reuniones que se llamaban reuniones de coordinación que tenía que hacer en la OJC todos los lunes. Y entonces, en una agenda escribí a mano todos estos cuentos que después me en un libro. Esto lo dije en un programa de televisión, en paréntesis, precisamente el HS, y bueno, a alguna gente le gustó, otros no, pero bueno, es sencillamente la verdad y el proceso de creación. El tirano, cuando sale en Cienfuegos, fue una experiencia muy buena porque se hizo una presentación especial en una feria del libro, donde un grupo de las teatros que todavía existe en Cienfuegos, pero bueno, su director, su fundador y director, Javier Fernández, en aquel momento, que falleció, en aquel momento le interesó mucho el libro, y nada, hizo toda una obra de teatro, una presentación de la obra de teatro, de cada cuento, no todos, una selección de cuentos que él estableció como le pareció, como los que más potencial dramatúrgico tendrían, ¿no? Y armó una especie de obra performance, por decirlo, que terminó con una canción un tema musical que le había compuesto Nelson Valdés, trovador cienfueguero. Y entonces Tirano de Siracusa, probablemente ya ni se acuerde del tema, o al menos se le ha olvidado. Debe acordarse, pero bueno, el tema se le debe haber olvidado. Y nada, y era ahí en Velas Teatro, la sede de Velas Teatro, en el Boulevard de Cienfuegos, se hizo una obra que a mí me gustó mucho, no quedó prácticamente registro. Yo grabé aquello con una camarita fotográfica de 1,7 píxeles que yo tenía, una cosa así, por supuesto, aquello, si acaso quedó el sonido, si es que lo tengo por ahí. Y nada, fue una puesta en escena muy buena, a mi entender. Yo participé en ella, la única vez que he participado como tal en una obra de teatro. Yo iba con un libro rompiendo uno de los ejemplares, de hecho uno de los ejemplares que había salido con erratas y con problemas de las páginas y eso, y yo lo iba rompiendo
Yo el libro lo había personalizado, cada página le había hecho acotaciones, análisis, le había puesto anotaciones con bolígrafo, lo había personalizado, yo iba rompiéndolo y entonces le iba repartiendo al público una página a medida que iban avanzando las diferentes estaciones, digamos, de cada obra. Y bueno, terminaba con el tema en eso y después terminaba yo, que también un poco estaba enmascarado, maquillado de blanco con un ojo de oro. De eso sí me quedan fotos al menos. Y con eso, bueno, terminó con una presentación. Esto fue una experiencia multimedial, digamos, transmedial si se quiere, del libro, que bueno, su relato fue completado con la adaptación escénica, fue completada con la interpretación, la apropiación que desde la música, desde la trova, hizo Nelson Valdés, ¿no? Y entonces fue realmente una muy buena experiencia. Fue una feria como en el 2010, si mal no recuerdo, en Cienfuegos. Fue la inauguración gracias a Guillán Rodríguez, que era director del Centro del Libro, un poeta de Cienfuegos, amigo mío, o al menos lo considero así, de mucho tiempo. Como él decía, conspiradores de la cultura. Lo planificó para que se abriera y nada, fue todo un bonito espectáculo en este sentido que luego perpetuó, al menos en mi memoria, y ojalá en la de algunos de los que estuvieron ahí, algunos de los actores, algunos de los espectadores que estuvieron ahí, bueno, hayan podido disfrutar del libro, ¿no? Y lo hayan podido recepcionar de otra manera, ya cribado a partir de la subjetividad de los otros artistas que se sumaron a esto. Después, bueno, también, como decía, el propio libro cada cuento está ilustrado, cada cuento tiene una ilustración hecha por Andes, y fue prácticamente un proyecto conjunto entre los dos. Yo le daba los cuentos y él iba reinterpretándolo visualmente con una grafía que en lo personal me parece excelente. O sea, una grafía recia de una línea dura, una línea dura visualmente, no una línea dura de otro tipo, sino una línea recia, una línea cruda en sentido, y con una identidad visual muy particular que tiene Andes o Angelito, como todos los conocíamos por ahí. Y nada, este libro también dio después un cuadro muy bello que él me obsequió, que eso no está aquí, está en Cienfuegos. Y bueno, también es un libro que a la larga tiene ese componente básico. Yo he intentado, o me gustaría que el pueblo de Siracusa corriera una suerte parecida, ojalá, con algún artista que se interesara. Hasta ahora ninguno se ha interesado en llevarlo a lo gráfico, aunque considero que puede ser bastante adecuado para convertirlo en una historieta, convertirlo en viñetas, ponerle un componente visual no que lo complemente, sino que dialogue con él, que lo complete. No me interesa que lo visual sea, en este caso, accesorio, ¿no? Porque en lo personal siempre he defendido mucho las artes visuales y sobre todo toda la parte gráfica, el humor gráfico, la historieta, etcétera. No lo considero subproductos del arte ni subgéneros del arte, sino campos visuales muy importantes. Y un poco en lo que escribo está, creo yo, el humor, está las imágenes. En estos libros, todos estos cuentos en mi mente de alguna manera vienen con imágenes. En mi mente está la cara del personaje, está el contexto, están las caras de los personajes del pueblo de Siracusa. Es un proceso de escritura muy visual el que yo tengo, y que nada, surge como una película. También, al final, bueno, hago crítica audiovisual fundamentalmente. Y como dice mi esposa Maite, soy fanático de las imágenes en movimiento, soy un obseso de las imágenes en movimiento. Necesito las imágenes de alguna manera, aunque por supuesto las palabras también importante, pero bueno, necesito mucho lo visual, ¿no? Y por eso es que me gusta tanto la fotografía, me gusta tanto la cartelística, escribo de ella también. He tratado de escribir lo más posible, aunque el cine me absorba en este sentido. Bueno, yo invité a Jorgito a que se me uniera, como él me prometió, pero no se me une, no sé por qué, no sé si es que no pueda, no sé si es que no esté viendo, creo que sí está viendo, creo que lo veo ahí, pero no se me quiere unir para conversar un poquito ya en lo poco que va faltando. Faltan 15 minutos de acá de la intervención. Y entonces nada, esa es mi literatura, esa es la mayor parte de mi literatura. También tengo una serie de mini cuentos. Sí, es muy particular porque en lo que me sucede con esto, porque
yo, los que me han leído mi crítica de cine, mi crítica de arte sentida general, pueden apreciar la gran profusión que yo tengo de adjetivos, que eso es culpa sobre todo de mis lecturas tempranas o Félix Lovecraft. Se me pegó y me ha incidido, me ha definido, quiéralo o no, durante toda mi vida. Y entonces son textos, yo escribo de una manera muy, muy florida, con muchos adjetivos, y sin embargo, irónicamente, en la literatura que hago, es una literatura concisa, es una literatura breve, es una literatura parca, es una literatura precisa, donde realmente hago poco uso de estos elementos del adjetivo y de otro tipo de creación de otras alegorías y metáforas, y otro uso de símbolos y de recursos literarios, que se ve mucho más en mi crítica, que muchos amigos me han dicho que bueno, tiene un elemento literario también. Sin embargo, en la literatura es todo lo contrario, igual que en la literatura se me sale lo periodístico, y en lo, digamos, crítico y periodístico se me sale la parte más literaria. Es una contradicción armónica ahí que tengo, y que por supuesto no tengo ningún tipo de problema con ello. Es una cuestión de perspectiva. Yo siempre he sido instintivamente un poco estar en contra de los cánones, de los moldes, de lo estatuido, de una manera, como todo lo cultural cubano, como todo lo cultural en sentido general humano, que son arbitrios y son consensos. Entonces en lo periodístico siempre he sido poco conciso, siempre he sido excesivo, al punto de que bueno, no soy bueno para escribir para agencias informativas, etcétera, porque siempre trato de emitir una opinión, de generar una imagen. Y en lo literario, bueno, aunque lo hago, pero sin embargo soy extremadamente, y de hecho donde tengo la oportunidad de una mucha mayor libertad para escribir, sin embargo es donde por capricho, incluso no consciente, algo operando ahí en el subconsciente mío, no puedo, lo hago breve así, me sale así. Es decir, yo gané en algún momento un premio colateral en el Dinosaurio en 2008 por ahí, con un cuento de menos de 10 palabras, cuento ultra corto que se daba en aquel momento. Creo que se sigue dando en el Dinosaurio un premio así. En aquel momento, cuando fue el primer concurso internacional, el cuento se llama Auto de Fe, y decía algo así como: el axioma preguntó el porqué de sí, lo quemaron en la hoguera por hereje. Eso, con ese cuento y con otros, pude entrar en el Centro Nelio en el 2010, en la generación 10, en el 2008, en la generación 10 de Lonelio. Me acuerdo que Eras León dijo: tú eres el de los telegramas, porque había que mandar varios cuentos, y yo, en vez de mandar 1, 2, 3 cuentos, creo que era 3 el máximo de escribir, yo mandé 5, pero mandé 5 cuentos una línea. Y bueno, de alguna manera le funcionó eso, y nada, pude hacer el Onelio, el centro Onelio, donde hice grandes amigos además, y nada, y me sirvió mucho, por supuesto. Más allá, no me gusta, nada, no sé, la gente polemiza mucho respecto a lo hegemónico que pudiera haber sido este centro, etcétera, etcétera. Mira, nada, cuando yo entré fueron muy claros cuando llegué, que Eras León dijo: el que es escritor va a seguirlo siendo, y el que no lo es va a seguir no siéndolo. Lo máximo que aspiramos es que sea buen lector. Así que nada, sencillamente yo asumí eso como una máxima ahí, y lo he asumido casi siempre, y no he tratado de subordinarme, ¿no?, a ninguna corriente específica, ni decir, bueno, estos son mis maestros, voy a hacer esto al pie de la letra. Es una actitud muy personal que tengo respecto a lo que se establece, ¿no? Que no me gusta siempre hacer lo que me interesa y lo que creo más correcto, e incluso con majadería y contracorriente, a veces con más motivo, a veces con menos motivo, pero bueno, prefiero a veces tener esa actitud más activa, de prevención ante todo lo que se ofrece. Es preferible pasarlo por un filtro, revisarlo, escanearlo y nada, después asumirlo, ¿no? Y en literatura nada, es lo mismo. El libro El tirano de Siracusa también fue el segundo que hice. No he publicado más libros de ficción, aunque tengo 2 de crítica. Antes de eso había publicado El dispensador de respuestas, un libro de adolescencia, escribí cuando tenía 15, 16 años, y nada, fue un libro que se puede ver ahí también, un libro de lecturas mínimas, de lecturas breves también, compuesto fundamentalmente por diálogos, indistintamente. Ahí estaba Genifigura, estaba El dispensador de respuesta, que era otro personaje, y había unos diálogos ahí también, etcétera. Entonces, un poco en esa brevedad estaba el origen
del tirano, que fue un poco más maduro, ¿no? Llegó a mí ya, no sé, con 25, 26, 27 años, cuando tenía. Y luego, bueno, luego de esta parte literaria empecé a escribir crítica en serio. Creo, es como yo digo, ¿no? Empecé a escribir crítica en serio alrededor de finales de 2008, 2009, aunque ya llevaba escribiendo un poco crítica en la radio de Cienfuegos, donde trabajaba, pero nada, digamos que eran ensayos que me sirvieron para ir acumulando un sedimento nociológico y bueno, comenzar después ya en 2008 seriamente, que fue en el Caimán Barbudo. Bueno, en Esquife, ya había publicado algo en Esquife. Jojito a mí nos une mucho. Bueno, nos unimos por Esquife, precisamente, una publicación que él editó, que yo colaboré y después edité un tiempo. Tuve como editar un tiempo, nada, es una publicación, un sueño que nos unió bastante. Y entonces después, bueno, en el Caimán Barbudo, que fue la primera revista que confió en mí también, impresa, para publicar mis cosas, que me salieron también con la misma espontaneidad, digamos, que me salió la literatura, una especie de acumulación de cosas en el subconsciente, y de repente cuando te estás bañando, cuando estás durmiendo, afloran y ¡puf! De repente escribiste. Entonces ya para ir terminando voy a cambiarme de máscara una última vez. Y bueno, cierro con esta máscara, que incluso cambia un poco el tono de la voz, todos lo sabemos, si no, no sería esta máscara. Sencillamente, bueno, como decía, el proceso literario y el proceso de escritura literaria, el proceso de escritura de crítica, yo no lo veo por separado en este sentido. Lo único que se diferencia es que para mí, me diferencia en mis rutinas, en mis procederes, es que la literatura la escribo a mano con lápiz o bolígrafo y muchas tachaduras en hoja, y lo crítico ya no puedo escribirlo a mano, es imposible, por una cuestión de oficio. Lo escribo ya directamente siempre en la máquina. Tengo amigos que son lo contrario, escriben la crítica a mano y después la llevan, ¿no? A mí, por una cuestión de apuro, de desesperación, de ansiedad, digamos, de premura que siempre tengo, me gusta escribirlo directamente por una cuestión ya. Y sin embargo la literatura no me sale si no es a mano. Es un rituales que uno se establece en su vida, ¿no? Y en su lógica. Pero sí, fuera de eso, provienen todas de una manera muy, digamos, lo más parecido a la llamada inspiración, que yo digo que es más bien una acumulación de ideas, de recursos, de lógicas, de razonamientos, de dinámicas que uno tiene y se va acumulando en el subconsciente, fruto de las propias experiencias, de las propias experiencias culturales, experiencias vitales, experiencias de conocimiento que uno va viendo cine, leyendo, conociendo, hablando, pensando, hablando con uno mismo. Evitar estar demasiado tiempo conectado para que eso no te abrume constantemente. Es lo particular, prefiero muchas veces el silencio y estar conmigo mismo para esto. Y entonces la literatura y el periodismo y la crítica de arte emergen generalmente así. De repente aparecen. Es imposible explicar esos procesos. Es decir, siempre he tenido problemas con algoritmos muy lógico, decir, bueno, voy a escribir esto así, voy a empezar escribiendo por aquí, por aquí, por aquí. No, eso que quienes me lean lo descubran, que indaguen los referentes, que indaguen los posibles referentes, las posibles influencias. Por supuesto, cuando uno escribe, ya sea crítica, ya sea literatura, ya sea letras, sea palabras, y lo lanza a la esfera pública, por supuesto, ya deja de ser de uno. Deja de ser de uno, deja de ser uno. Yo en la crítica de cine trato así de decir muchas veces, de evitar siempre, bueno, esto lo quiso decir el cineasta. No, yo no sé lo que quiso decir el cineasta. Yo sé lo que el cineasta está provocando en mí y lo que esa película hace que yo diga y haga que yo piense y provoque, porque al final somos seres subjetivos. Y es como me gusta que la gente me lea, ¿no? Leen el libro, bueno, pueden adivinar si en el Tirano de Siracusa puede haber este referente o el otro referente, o no referente, o tal técnica. Y nada, no vale la pena que yo diga después, bueno, yo quise decir esto. No, yo lo que quise decir está escrito, está publicado, o no. Ya eso depende en lo que la resonancia del texto, de las ideas que uno plasma, provoquen en uno. Un profesor de periodismo mío, Luis Sesto, decía que el periodista era un provocador. Y eso yo también es de las máximas que me he tomado, ¿no? Creo que el periodista, el intelectual en sentido general, es un provocador. Y tiene que provocar sentimientos, ideas,
no tiene que provocar simpatías obligatoriamente, ni empatía, puede provocar rechazos completamente, pero bueno, eso es un riesgo en ese sentido. Y sencillamente es escribir lo que uno piensa, lo que uno crea, y que te entiendan. Y si están cerca de lo que tú quisiste decir, perfecto, y de repente se entiende totalmente lo contrario, bueno, ok, eso fue lo que el texto provocó en cada uno, es lo que provocan las películas que veo, los libros que leo, o las obras de arte que recepciono. No tengo por qué hablar con el artista y decirle, a ver, dime, ¿qué quisiste decir? A no ser que lo entreviste, ¿no? Y bueno, ya en la entrevista, incluso me gusta llevarla como una conversación, no como una entrevista. De pregunta, bueno, ¿qué quisiste decir? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tú crees? No, sino sencillamente emitir mis criterios y seguir provocando en quien estoy entrevistando, o quien me está entrevistando, en este caso, normalmente soy yo el que entrevisto, provocar otras ideas sobre su propia obra, ¿no? Y un poco intercambiar criterios y polemizar sobre esa obra que está. Sí, creo que es la mejor apropiación que cada uno se puede hacerse en ese sentido. Nada, sencillamente es una cuestión de que me interesa pensar por mí, y creo que todo el mundo debe hacerlo. Es muy incómodamente delicioso pensar por uno mismo. Es delicioso y es incómodo. Tarkovsky decía que uno sabe que está viendo cine cuando no se siente bien arriba de la silla, cuando cruzas el pie muchas veces, cuando te traqueas los dedos, incluso cuando estás esperando, viendo en la máquina una película y estás viendo cuánto le falta por terminar, porque poco significa que te está incomodando lo que estás viendo, ¿no? Y es como es lo que prefiero, no dejar imperturbable a nadie o indiferente a nadie, sino que eso, bueno, pueda provocar cosas que a la larga sean buenas en las personas, o menos provocarte pensar. Ya el hecho de provocarte pensar, razonar, ya creo que es importante, y es lo que yo le agradezco. Ya van faltando 4 minutos, Ojito no se me quiso unir, o no sé por qué no se unió, no importa. Igual le agradezco enormemente que me haya invitado acá para conversar un poco de mí, para monologar de la obra, para leer mi obra. Normalmente creo que la literatura tiene que leerse, no que alguien te la lea, pero bueno, ahí está también un elemento performático que uno puede tener con su voz y con su intención, que a veces pueda pasar un poquito pasa un poquito, ¿no?, de lo que uno tiene adentro, de lo que soporta, de lo que cimenta, lo que fundamenta eso que se escribió. Y entonces, bueno, nada de eso. Quizás en algún momento se me invita más, se me invita de nuevo en otro lugar, quizás entonces haga algo más raro y sea leer crítica, porque normalmente la crítica se ve también como algo accesorio, como algo que no puede verse indistintamente deslindado del objeto que critica, ¿no? Y sin embargo la crítica también es manifestación de un sujeto, y creo en lo personal que puede ser independiente y disfrutarse de manera independiente, apreciarse de manera independiente. Un poco ahí está esa mezcolanza que tengo de lo literario en mí, que no es una crítica, pero no quiero hacer, no me interesa hacer, o no hago, no sé si me interesa o no, sencillamente eso es lo que me sale. Una crítica no académica, una crítica que no busca unos razonamientos a base de cimentado en citas ni nada, sino reflexiones muy personales, sino resonancias constantes de la obra en uno mismo. Ya falta, bueno, nada, 2 minutos, y bueno, ya quitarme la máscara, quedarme con la máscara mía, con la que llevo, que no me puedo quitar, a no ser que haga una cirugía plástica. Y entonces despedirme de, bueno, los que han estado, los 4, 5, 6, 7 gatos que han estado todo el tiempo, que han estado interrumpidamente, y que al menos hayan podido oír 1 o 2 de los cuentos, y eso para mí es suficiente. Tampoco demando unas grandes audiencias, sino sencillamente audiencias que se hayan llevado algo y que no hayan sentido que se haya perdido el tiempo, que no he sentido que lo he perdido en este sentido. Agradecer una vez a Ojito, Instar, a Marta María Ramírez, que también debe estar por ahí, y nada, amigos míos que ahí están y que yo estoy, y nada, sencillamente muchas gracias una vez más. Ya son las 59, así que 1 minuto antes doy por finalizado este video en vivo por acá. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos o no por ahí. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.